aquí en Minuto a Minuto, Adrián, seguimos recibiendo invitados. Bueno, es importante saber, ver y estar atentos a lo que pasa en la calle y también a cuál es la respuesta de la calle, de la sociedad en general, ¿no? A todo lo que está pasando, lo que comúnmente contamos, bueno, en cifras, pero que seguramente tienen alguna repercusión a la hora de votar. Decimos esto, ¿por qué? Porque Julia Rosales, de la Corriente Clasista y Combativa, está aquí con nosotros, estuvo hoy en la movilización desde San Cayetano a Plaza de Mayo. Bienvenida, gracias por venir. Gracias y también Roberto Bachmann, titular del CEOP. Bienvenido, Roberto, gracias. Que trajo, Dani trajo números importantes. Claro, exactamente. Sí es. Bueno, a ver, primero Julia, ¿no? Para que nos cuente un poquito qué es lo que sucedió hoy, cuánta gente había en esta movilización. Respecto a años anteriores, obviamente no le voy a pedir un número, ¿no? Pero la marcha fue multitudinaria y fue multitudinaria porque la situación es muy dramática, porque los chicos no pueden comer. Porque los chicos no pueden comer. Esa situación es dramática. Y por eso y porque mucha gente quedó sin trabajo, esta marcha que salió del San Cayetano fue muy grande, fue multitudinaria, fue, no sé si la más grande de estas tres marchas que iniciamos con la emergencia social. Yo lo que quiero decir es que la situación es grave. Si este gobierno no toma nota de que la situación es grave, no le va a ir bien, no le va a ir bien, no es ninguna amenaza ni nada por el estilo, es una sensación que tenemos, que la calle está muy, muy difícil y que necesitamos una emergencia alimentaria, necesitamos una emergencia en adicciones, necesitamos una ley que permita que el 25% de la obra pública se haga por cooperativas, necesitamos una urbanización en las villas, necesitamos muchas cosas, pero en particular necesitamos comer. Y comer significa trabajo. Vamos a remarcar este punto. ¿Qué información le llega a usted de los barrios o usted lo ve con sus propios ojos? ¿Qué está pasando? Nosotros lo vemos de nuestros propios ojos porque somos los que organizamos y contenemos al hambre en los barrios. ¿Y qué está pasando, Julia? Y que no vienen solamente los chicos, que vienen los padres, que vienen los abuelos, que viene la familia. Antes mandaban al chico a buscar la comida y ahora vienen todos a buscar la comida. Esa es la sensación que está pasando. ¿Por qué? Porque el padre se quedó sin changa, porque la mamá, que trabajaba en casa de familia, lo primero que le dicen, no vengas más, y por lo tanto es plata que no entra en la casa y entonces necesita y la inflación se devoró la comida, y como se devoró la comida, la gente necesita comer, y es lo principal. ¿Le parece que el gobierno, porque claro, en este contexto de ajuste, usted nos menciona todo lo que muchos necesitan, que en realidad es lo más importante, ¿no? No tenemos que perder de vista esto, pero el gobierno habla de otra cosa, de reducciones, ¿no? De ajuste cada vez. Si bien habla de una mirada social del Fondo Monetario Internacional, que la verdad, teniendo en cuenta lo que sucedió con las asignaciones universales y esta marcha atrás, por lo menos por ahora, la verdad es que, bueno, no parece que la mirada del gobierno esté puesta ahí. ¿Cuál es su...? No, la mirada del gobierno vive en una burbuja, porque habla de vaca muerta, habla que vamos a estar mejor, habla que a fin de año se termina la inflación, pero ni los salarios se asimilaron a la inflación, ni los planes sociales se asimilaron a la inflación, ni la comida de los supermercados se asimilaron a la inflación. Entonces no nos puede... es todo el tiempo mentiras, o viven en una burbuja, no saben, no conocen lo que pasa por abajo. ¿Por qué usted dice, la estamos pasando mal y esto no es una amenaza? La calle se está complicando. La calle se está complicando, no estamos en el 2001, pero vamos a llegar a que revuelvan los tachos de basura a los chicos, y eso, llegó el trueque a los barrios de vuelta. Cambiás un adornito por una docena de huevos. Entonces eso te lleva forzosamente a que estalle de alguna forma. Nosotros somos contenedores de todo eso, al revés. No queremos nosotros un estallido. Lo que queremos es que nuestros chicos vivan mejor y coman mejor. Pero si el gobierno no toma conciencia de esa situación, se le va a desbordar. Bachmann, mientras tanto, ¿qué es lo que pasa con... bueno, los futuros votantes, ¿no? ¿Qué es lo que opinan, ¿no? ¿Y qué pasa con la imagen del presidente de la Nación? Fíjate voy a retomar un poco lo que dice Julia para que tratar de verlo como esto se nota de alguna u otra manera. La preocupación por la economía ya dejó de ser una preocupación para ser realmente un temor.
Y este temor llega a tal punto que no existe argentino, porque la pregunta de preocupaciones es múltiple. La gente puede contestar por más de una preocupación. ¿Y esto qué quiere decir? Que más del 100% de los argentinos están preocupados por un aspecto de la economía, incluyendo a la desocupación, que en el último mes creció 10 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que a la gente, al 84% de los argentinos, coincidiendo con lo que ella plantea, tienen problemas para llegar a fin de mes. La mitad de ellos porque directamente no le alcanza. Y en esa mitad que no le alcanza, imagínate lo que están. Un jubilado que cobra 8.000 pesos, un hombre que vive de changas, donde no hay changas, porque la recesión te las comió. Y también está la gente que por ahí llega con lo justo, y al llegar con lo justo empieza a ponerse conservador en sus gastos, pasa de primeras a segundas, terceras marcas, y entonces, ¿en cómo se convierte el mercado torna a ser recesivo. En este contexto, la imagen del presidente cae de manera pareja desde el mes de diciembre, donde el gobierno comete el primer gran error, aprovechando que el triunfo, porque fue un importante triunfo en las elecciones de medio término, ellos quizás no lo esperaban, les dio muy buen resultado antagonizar con Cristina en ese momento. El gobierno comienza con sus ajustes, comete un error importantísimo al imponer a sangre y fuego, porque la impuso a sangre y fuego la ley de reforma previsional. En diciembre se rompe ese contrato entre la sociedad y el gobierno. Pero por supuesto, mira, yo personalmente, que he vivido especialmente desde el primer día el regreso de la democracia, digo, lo viví profesionalmente, desde que Alfonsín asumió hasta ese día, nunca vi el Congreso así. Ni la noche de la 125, que fue una noche tensa, la del Senado, la del voto no positivo de Cobos, que fue una noche tensa, que fue una noche donde había una carpa donde estaban los que querían, los que estaban a favor del kirchnerismo, y otra carpa con los ruralistas, digamos, con la mesa de enlace. Y esas dos carpas jamás se tocaron, se respetaron, hubo un solo incidente aislado en Plaza de Mayo, ya saben, no lo voy a contar, es al divino botón. Pero lo que quiero decir es que yo nunca vi un Congreso así vallado, nunca vi una represión de esa naturaleza, nunca vi en muchas represiones en el mundo, nunca vi tirar balas de goma del pecho para arriba. Las balas de goma por protocolos internacionales hay que tirarlas al piso. Hay que tirarlas para que reboten y después le pueden llegar a pegar a la gente. Son muy peligrosas las balas de goma del pecho para arriba. Pero lo vi, y ustedes también. Vos estabas ahí. Vos estabas transmitiendo, yo te vi. Era impresionante. O sea que eso que nosotros vimos impactó en la opinión pública. Entonces hoy, Macri tiene 34% de imagen positiva. ¿Sabés cuánto tenía cuando ganaron las elecciones? 50. ¿Sabés cuánto tenía cuando asumió? Casi 64. Perdió prácticamente 20 puntos de imagen. Y la aprobación de gestión está en el orden del 32%. Es bajísimo esa aprobación de gestión. Está en su piso. Y ese piso es prácticamente su techo. Porque después, cuando analizás los distintos escenarios de intención de voto, Macri no pasa a los 30, 31 puntos hoy de intención de voto. Entonces, si este gobierno 6 meses atrás pensaba en que con la división del peronismo podían ganar, tenían 36, 37% más los indecisos, más un peronismo dividido, tenían la capacidad, tenían la posibilidad de ganar en primera vuelta. Pues es que es muy importante ganar en primera vuelta, como plan A para cualquier partido político, porque ganar en primera vuelta, y de acuerdo a cómo ganes, te puede garantizar algo muy significativo, que este gobierno no lo tuvo, que es la mayoría parlamentaria. Entonces, en esa primera vuelta, no solo se está jugando al presidente, también se está jugando a la mayoría parlamentaria, que esto es muy importante. Claro. Julia, hablaba justamente Bachmann de, bueno, hacía la referencia a la 125, los cortes de ruta. Yo recuerdo cuando transmitíamos en las diferentes rutas del país la posibilidad de que hubiera algún tipo de incidente. Menciono, se refería al caso de Lía, ¿no? Supongo. Sí, claro. Y de hecho hubo con Alfredo de Ángelis también algunas situaciones. Sí, bueno,
Alfredo Ríos. Ángel tampoco. Pero sí, pero no fue Fue la otra cara de la moneda. Claro, la otra claro, cara de la exactamente. moneda. Pero yo lo mencionaba por, bueno, lo que genera el ajuste o una situación de conflicto de este tipo y la movilización en las calles. Bueno, en ese caso eran las rutas, pero ahora, y de cara a este semestre que se viene, ustedes como corriente clasista y combativa, y como usted manifiesta la necesidad de salir a las calles a pedir porque hay una emergencia alimentaria, ¿cómo imagina que va a ser ese escenario con este gobierno? Me refiero a, bueno, la intención de que las Fuerzas Armadas modifiquen su accionar hasta ahora, ¿no? Yo lo Una veo plaza difícil. vallada mañana probablemente en la votación en el Senado por el aborto legal. Yo lo veo difícil. Por algo han sacado al ejército a darle poderes que no tenía y que no debe tener. Y que quiero decir dos cosas. Ahora han cambiado el ángulo de la información y sacan a mover los cuadernos. Yo no conozco nada de cuadernos, de libros, ni de nada por el estilo. Creo que la corrupción mata. Sí, efectivamente la corrupción mata. Pero también mata el ajuste. El ajuste mata. Y mata como mató a la maestra, como mató al auxiliar. Esa corrupción mata y el ajuste mata. Y además hablan de una corrupción y no de otra corrupción, ¿no? Siempre pasa que la corrupción la sacan a la luz, la corrupción del otro, pero no la corrupción propia. Bueno, la situación no van a poder distraernos. La gente ya no aguanta, no nos van a poder distraer, porque esos son distractivos y nosotros hemos ganado esto en la calle. Pero se viene a partir de ahora, Julia, con este decreto del presidente de las Fuerzas Armadas, se viene una política represiva muy grande. Sí, se viene una política represiva, pero eso no va a traer miedo. Es para traer miedo, efectivamente es para traer miedo, pero no solamente miedo a los movimientos sociales, miedo porque hay una desocupación tan grande. Ustedes saben que en el puerto echaron a 264 personas porque piensan cerrar una terminal. Ustedes vieron lo que hicieron con Telam. Ustedes vieron la propaganda que hacen con el histórico astillero Río Santiago, que solamente le piensan en comprar lanchas a Francia cuando acá se podían hacer barcos por mucho menos plata, y eso también es corrupción. Y yo te digo una cosa, todo esto va a tener respuesta, y la respuesta que va a tener el pueblo es salir a la calle y pelearla. La clase obrera y también los movimientos sociales. No hay otra, y Macri va a tener que retroceder. Ojo, tuvo que retroceder cuando lanzamos la emergencia social. Nosotros pensamos que él la iba a vetar, porque él dijo que la iba a vetar la ley y no la pudo vetar. Bueno, pero ¿cuánto hace que vienen con la emergencia alimentaria y no? Bueno, no. Todavía la ley no salió. La ley tiene que estar en el Parlamento y tiene que salir la ley de emergencia alimentaria. La ley todavía no salió, no se trató tampoco. Veremos qué pasa, pero además no se vetó porque hubo movilización de todos los sectores, y eso es muy importante, y eso es lo que apostamos nosotros, a la movilización popular. Bachmann, mientras tanto, ¿qué es lo que sucede con, bueno, lo mencionaba Julia, ¿no? El caso de los cuadernos, aportantes truchos, ¿no? Sí, claro. Una cuestión muy importante, tuvo mucha repercusión, ahora parece que el tema cuadernos lo tapó, pero bueno, hay muchísimo que investigar. ¿Qué consecuencia tiene esto directamente en el votante? En el votante, digamos, en la Argentina se habló mucho de la grieta como si la grieta fuese una especie de instrumento de labranza que divide en dos a la sociedad argentina, y no es tan sencillo. No. Es cierto que hay dos segmentos de anclaje ideológico diferencial. Hay un segmento de un anclaje ideológico más de derecha o más de centro derecha incluso. Es cierto que el radicalismo, en su acuerdo con Cambiemos, no estoy hablando de los políticos del radicalismo, estoy hablando de los clásicos votantes radicales, de pronto encontraron en esa alianza una nueva esperanza de rearmar su partido. Y es cierto también que hoy hay un segmento opositor muy importante. Estos dos segmentos muestran dos caras totalmente diferentes. Un segmento opositor que va desde la izquierda, de los movimientos sociales, donde está la corriente clasista y combativa, Movimiento Evita y otro tipo de sectores que la representan, partidos de izquierda, y además está el peronismo,
con también el peronismo movimiento amplio, tenemos un peronismo más comprometido hacia la izquierda, con un peronismo blanco, como lo suelen llamar ahora, que es el peronismo que en algún momento hasta le dio gobernabilidad. Pero en el medio, y aquí está la tensión que se está produciendo en la sociedad, y aquí va a venir la pelea, por eso es más complejo, está el segmento de los independientes. No tienen anclaje ideológico, son pragmáticos, a ellos les va, si al país le va bien, a ellos le va bien. Y estos independientes que alguna vez se corrieron hacia el kirchnerismo, si no Cristina no hubiera sacado jamás 54% en el año 2011. Porque decir que sacó el 54% porque se murió Kirchner era un factor, obviamente, pero sería un reduccionismo a la situación social. Y así también, en el año 2015, esos independientes no creyeron en el proyecto que encarnaba Scioli y por eso votaron a Macri. Entonces, en el 2019, esos independientes van a tener un papel fundamental. Pero son el fiel de la balanza y hoy están muy enojados, hay que tener en cuenta esto. Los independientes están muy enojados por varios factores. Primero por el económico, porque las promesas de campaña de Macri fueron falsas. ¿Ustedes se acuerdan de pobreza cero? Sí. ¿Ustedes se acuerdan de que inflación? No, muchachos, no me vengan a hablar de inflación, eso es lo más fácil. ¿Ustedes se acuerdan cuando Macri decía cuando la baña se agarraba la cabeza porque Macri decía salir del cepo, salimos de un día para otro y no hay ningún problema? Y la baña, que es un hombre que algo de experiencia tiene, ¿no? En economía, le decía, no, mirá, Mauricio, salir del cepo conviene hacerlo por etapas, porque si no vas a... Y bueno, y esto ocurrió, el dólar se disparó un 60%. Bueno, de eso el acuerdo con el fondo se negaba también, el mismo Duhovne era el que negaba, bueno, a modo de burla, y decían que era una especie de campaña del miedo, y entonces yo creo que hoy esta lucha viene acá, acá se va a discutir qué es lo que más puede... por eso hablábamos antes con respecto a que si esto puede impactar en la imagen de Cristina. Mira, la imagen de Cristina viene creciendo de hace 3 meses. Inexorable. Estaba en 34, se fue a 36, después a 38, después a 41. Hoy está entre 43 y 44% de imagen positiva. Mejor imagen que María Eugenia Vidal. A nivel nacional te estoy hablando. ¿Y sabes por qué? Porque Cristina no habló. Porque Cristina entendió probablemente que ella quedó muy expuesta en las elecciones del 2017, en esta trampa que le propuso y que ella entró, que le propuso Cambiemos, que fue en la misma teoría que la llevó a Cristina a obtener el 54%, que es la teoría de Ernesto Laclau, que es la teoría de los antagonismos, o el antagonismo de la derecha y la izquierda. Hoy Cristina se corrió, habló muy poco, le contestó a Macri cuando la llamó loca, ¿no? O locura, pero de alguna manera llamarla loca. Cuando ella respondió con lo de Machirulo. Con lo de Machirulo, que le respondió con elegancia, altura y con alguna chanza, bien merecida. Y cuando la chicañó a Gabriela Michetti en el Senado, porque sabía que Gabriela Michetti por 2 motivos no le podía contestar. Porque no puede contestar mucho porque ella es la presidenta y porque no tiene la capacidad intelectual de contestarle a Cristina. ¿Y esto qué significa? Viene una lucha ahora, viene una pugna. ¿Podrá más la economía que nuevamente la corrupción? Esto es verdad. Volver a la corrupción puede tapar el sol de la economía, de una economía que se va a seguir complicando. Lo dice Julia porque lo ve en la calle, te lo dicen los economistas porque lo ven en los papeles, y te lo digo yo porque lo veo en las tendencias. Si este modelo no cambia, si no repensamos el rol del Estado a un Estado más contenedor, a un Estado más neokeynesiano, a un Estado que comience a pensar en que a la gente hay que darle, hay que protegerla a los sectores más desprotegidos hasta que le podamos dar trabajo genuino. Bueno, si no pensamos que hay una... Entonces yo digo, ¿qué necesita la oposición hoy? Más allá que le tiren con todo esto, que le tiren con la corrupción, que le tiren con lo que pasó, necesita tres pasos. A ver. El primero es la unidad. El peronismo debe encontrar la unidad. Tiene que encontrar la pócima mágica, que la busque y que la encuentre. El segundo es un proyecto alternativo, claro, contundente, diferencial. Y recién en tercer lugar se tiene que discutir el candidato. Si hay unidad,
Si hay proyecto, el candidato es lo más sencillo de encontrar. Bachmann, y este es un desafío para la oposición. no los vamos a despedir. El porque cartero toca la puerta. Queremos que nos sigan contando. Bueno, y vamos a hablar también de esto, ¿no? Que queda flotando también, el caso de aportantes truchos. ¿Qué consecuencia tuvo directamente? Le pegó a bueno, María Eugenia. Ahora me lo cuenta, porque si se quedan con nosotros les agradecemos y nos vamos a hablar de qué pasa en el mundo. Vamos con Diego ¿Parece? Morán. Diego, buenas